tarde. Les damos la bienvenida en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los hermanos y amigos que nos conectamos una vez más al programa Oyendo su voz, un escenario para oír, meditar y vivir la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según Mateo, capítulo 11, verso 29. Dice así la palabra del Señor: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Siendo la voluntad de nuestro Dios, hoy veremos el tema humildes siervos. De esta manera quiero invitarlo, amado hermano y amigo, que estamos conectados a esta emisión, a que juntos nos presentemos en primer lugar delante de nuestro Dios, comprendiendo que Él es el centro y sentido de estos espacios, a quien adoramos y deseamos oír, pues su palabra es poderosa, viva y eficaz. De este modo, presentémonos juntos y digámosle al Señor que su presencia sea con nosotros en esta emisión. Soberano Dios y Salvador nuestro, delante de ti nos presentamos, Señor, reconociendo que tú eres soberano. Tú que creaste todas las cosas, amado Dios, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Delante de ti, Señor, reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos que tú eres el santo y digno de toda la gloria. Por ello, mi Dios, delante de ti están nuestras vidas, para que sea tu presencia con nosotros y tu palabra, Señor, fortaleciéndonos, para que todo lo que hagamos, amado Dios, de palabra o de hecho, tenga el propósito de glorificar tu santo nombre. En tu nombre, amado Dios, iniciamos esta emisión para gloria y honra tuya. Amén y amén. Recordemos juntos el tema para esta tarde: humildes siervos. Asimismo, quiero dejarlos en compañía del ministerio de Lo que tengo te doy, para que juntos le digamos al Señor que deseamos más y más de Él, para ser conforme a su imagen, mansos y humildes de corazón. Ministerio de Lo que tengo te doy con nosotros. Gloria quiero ver, ves hacia hoy mi vida.
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Con estas palabras hemos exaltado a nuestro Dios, reconociendo que necesitamos más de Él, aprender de su humildad, de su mansedumbre, aprender de su santidad y de su amor para vivir siempre bajo su voluntad. Y con este sentir con que hemos adorado al Señor, asimismo nos dispondremos a oír la gloriosa palabra de nuestro Dios, recordando el tema de esta tarde: humildes siervos. Asimismo nos acompaña para esta emisión nuestro hermano y pastor John Wilmar Lozada, por quien vamos a orar en este momento, presentando su vida, pues es el instrumento que Dios ha elegido y deseamos que la unción de Dios sea sobre su vida y asimismo en nosotros, llenos de sencillez y humildad, para recibir la palabra del Señor, oírla atentamente, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Oremos juntos. Señor Jesucristo, una vez más delante de ti nos presentamos, Señor, agradeciendo la oportunidad que nos has brindado de exaltar tu nombre, reconociendo que necesitamos más de ti. Necesitamos aprender de ti, amado Dios, que tú seas formado en nuestras vidas, que seamos cada día perfeccionados conforme a tu voluntad, mi Dios. Por ello, en esta hora, nos disponemos a oír tu gloriosa palabra, Señor, con sencillez y humildad, para que seamos edificados conforme a tus medidas, mi Dios. Colocamos la vida de nuestro hermano y pastor John Wilmar Lozada, para que tú le uses de manera poderosa, Señor, como lo has hecho. Y asimismo, Señor Jesucristo, que esta palabra tuya corra y sea glorificada en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y todo el honor. Amén y amén. Humildes siervos. Los dejo en compañía de nuestro pastor John Wilmar Lozada. Dios les bendiga. Les habla el misionero John Wilmar Lozada desde Tokio, aquí en Japón. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los que escuchan y ven este programa oyendo su voz. Un programa que desea llegar hasta lo más profundo de su corazón. Siempre me ha llamado la atención las palabras del Señor Jesús. Bueno, el Señor siempre nos está enseñando. Es un experto realmente en enseñarnos. Mateo, en el capítulo número 11 y el verso 29, relata una de las condiciones particulares del Señor. Y digo condiciones particulares porque aquí nos enseña unos principios sumamente importantes para el diario vivir. La palabra del Señor dice en Mateo 11, 29, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Generalmente nosotros estamos pensando en la primera parte del versículo y decimos, la palabra del Señor dice, aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón. Como que nos quedamos ahí quietos, como que nos detenemos ahí y ignoramos la parte final del texto, que es la aplicación. Y hallaréis descanso para vuestras almas. En varias ocasiones, muchas personas, bueno, yo diría más que todos los jóvenes, me han preguntado, pastor, ¿qué consejo usted nos da? ¿Qué consejo nos da para servir al Señor de manera correcta? Tenemos anhelos de servir, tenemos anhelos de hacer la voluntad de Dios. Queremos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas y nos lleve muy lejos. Y bueno, yo pienso de manera muy particular en mí mismo cuando me preguntan esto. Y digo pienso en mí mismo porque alguna vez yo también lo pregunté siendo un joven. Desde los 14 años que por la gracia del Señor fui bautizado, preguntaba. Y yo decía y pensaba, ¿cómo servir al Señor de manera correcta? ¿Cómo agradarlo a Él? ¿Cómo hacer para hacer un servicio realmente que agrade al Señor? Mi anhelo era servirle de manera contundente, de manera especial.
Y recuerdo que en aquel tiempo y después, al paso de los años, que tuve la oportunidad de tener diferentes administraciones y de conocer la palabra de Dios, siempre escuchaba dos aspectos importantes para lograr agradar a Dios en el servicio. Uno de ellos básicamente era ser humilde. Y seguramente en algún momento de nuestra vida como que no entendemos muy bien el hecho de ser humildes. ¿Qué es ser humildes? ¿A qué se refiere realmente la palabra del Señor? ¿A qué se refiere el Señor cuando Él mismo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Y bueno, el Señor nos hubiera podido enseñar muchas cosas más. O en este mismo versículo pudiera haber dicho que aprendiéramos de Él todo lo que nosotros podemos aprender del Señor, pues Él es perfecto. Pero en esta ocasión en particular está haciendo referencia a la humildad. Y a eso me quiero referir yo pensando en las preguntas que me hacen continuamente los jóvenes. Por eso este sermón o esta reflexión tiene por título Humildes siervos. Y la frase suena bien, pero hay que entenderla. Hay que discernirla bien. Porque es probable que en algún momento hayamos caminado por el sendero del orgullo, por el sendero de la altivez. Nadie dice yo soy orgulloso. Nadie dice yo soy prepotente. Nadie se atreve a decirlo. Y cuando leemos la palabra del Señor encontramos al Señor como ejemplo siempre. Encontramos al Señor sirviendo. Encontramos al Señor humilde. Y tanto así que Él dice, haya pues en vosotros. Bueno, el apóstol se refiere al respecto del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estamos hablando del Señor. Con razón nos habla de su ejemplo, siendo Él el Dios eterno, siendo Él el poderoso y el creador de todas las cosas, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando nosotros pensamos en la humildad, a veces tenemos algunos conceptos equivocados. La humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad no es sinónimo de vivir de cualquier manera o tal vez de presentarnos de cualquier manera. Humildad es sinónimo de calidad de persona. Humildad es sinónimo y tiene que ver precisamente con el reconocimiento. Ser humilde es admitir los errores, es reconocer que nos equivocamos. Ser humilde realmente tiene que ver con esa capacidad de decir, sí, me equivoqué, reconozco que he fallado. Por eso el arrepentimiento está basado precisamente en ese principio, es reconocer que he fallado, que me he apartado del Señor, que he estado lejos de Dios, que mis actitudes seguramente no han sido las mejores y eso me han traído consecuencias negativas. Así que a la hora de ser humilde yo puedo entender que soy débil, que fallo. El que es humilde no tiene problema en agachar su cabeza un momento y decir, tienes razón, gracias por el consejo, gracias por la corrección. Hay gente que tiene grandes liderazgos, hay gente que tiene grandes capacidades, pero no tiene la capacidad de decir, me equivoqué. No tiene la capacidad de decir, he fallado, y mucho menos de pedir perdón y comprometerse a cambiar. La humildad es la ausencia de la soberbia. Es una característica propia de los sujetos modestos que no se sienten más importantes o mejores que los demás. Eso es humildad. Independientemente de cuán lejos hayan llegado en la vida. No importa la posición. Es la actitud de la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que renuncia a ellos por amor a otras personas. La palabra viene del latín humilitas, que significa pegado a la tierra, y me gusta esta definición tan sencilla.
Una persona humilde es una persona pegada a la tierra. Con razón, en algunas ocasiones oímos expresiones con respecto a otras personas que dicen, no, es que ya casi levita, porque se le nota su altivez, se le nota su arrogancia. Entonces aparece la definición: ser humilde es estar pegado a la tierra, es tener los 5 sentidos bien puestos. Es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano a la hora de reconocer sus debilidades. Y también puede reconocer sus cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás. La humildad debe estar acompañándonos cada mañana. La humildad debe acompañarnos en medio de nuestras relaciones interpersonales. Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, en el capítulo 2, el verso 3 y 4, dice: no hagan nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esta frase me parece muy interesante: con humildad, estimando a cada uno como si fuera superior a él mismo. ¡Qué principio tan maravilloso! ¿Qué tal si nosotros estimáramos a nuestra esposa como superiores? ¿Cómo la trataríamos? ¿Cómo tratarían al esposo? ¿Cómo trataríamos a los hijos? ¿Cómo trataríamos a los padres, a los hermanos en la iglesia, a los compañeros del trabajo, al pastor? Estimándolos superiores a sí mismos. Creo que todas las cosas cambiarían. Estos son los principios de la humildad, sin vanagloria, sin querer realmente aparecer como el más importante, el que más sabe, el que más experiencia tiene, con la ausencia del yo. Creo que una de las características de las personas que tienen problemas de orgullo y prepotencia es el yo. Siempre están diciendo: yo hice, yo vine, yo trabajé, yo lo logré, yo lo construí, yo sé, yo tengo la experiencia, yo y yo y yo. Y cuando uno escucha a personas que siempre están queriendo hablar del yo, inmediatamente entendemos que son presos de la soberbia y del orgullo. Qué bueno es ver a los demás como superiores a uno mismo. Qué bueno es compartir con los demás las experiencias que nosotros hemos tenido, pero alejándonos del yo, alejándonos de esa prepotencia con la que el hombre habla a veces. Qué bueno es decir: estamos aprendiendo. Qué bueno es decir: tengo el deseo de mejorar cada día. No lo he hecho tal vez muy bien. ¿Saben que aquí la cultura japonesa es así? Cuando uno habla con los japoneses y a veces los felicita uno. A veces aquí felicitamos a las personas, a las hermanas del grupo de alabanza porque están tocando, están aprendiendo y uno le dice: felicitaciones, estás haciéndolo bien, estás tocando bien. Y de una vez ellas dicen: no. Y en la cultura japonesa les enseñan que no hay que tener ese concepto más alto de sí mismo, que hay que negarse a eso todo el tiempo. De ahí entonces la venia, esa venia inmediatamente entre todos, diciéndole a la persona que es importante, que merece nuestro respeto. ¿Cómo serían las relaciones de diferentes si en medio del diario acontecer, en medio de las relaciones interpersonales, siempre la humildad estuviera ahí en medio de todas las relaciones? Considerando a los demás como superiores a nosotros mismos para que tengamos descanso en nuestras almas, como dijo el Señor. Aprendan de mí, porque si son humildes como yo, van a tener descanso en sus almas. ¿Qué traduce tener descanso en sus almas? Creo que descanso en el alma es: voy a tener paz, porque la arrogancia me quita la paz. La arrogancia me lleva a tener conflictos con mis semejantes. El hecho de no reconocer mis errores me lleva a tener conflictos con las personas que más amamos: mi esposa, mis hijos, mi esposo. Las personas que están a nuestro alrededor, que son las que mejor debemos cultivar cada día. Esa arrogancia nos aleja y nos quita la paz y la felicidad. ¿Cómo descansamos cuando decimos: lo siento, me equivoqué, perdóname? Lo siento, no lo hice bien. Lo siento, tal vez no fue mi intención lastimarte, pero lo hice. Perdóname, me comprometo a cambiar. Pero me comprometo realmente es que voy a cambiar y voy a cambiar con la ayuda del Señor. Voy a entrar en un proceso de mejoramiento.
entendiendo que ese orgullo nos destruirá, entendiendo que ese comportamiento soberbio realmente no agrada al Señor. La palabra del Señor nos dice: ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense cada uno de vosotros con cordura. Pablo escribiendo en la carta a los Romanos capítulo 12, verso 3, no tengan más alto concepto de sí mismo que el que deben tener, más bien piensen de cada uno con cordura, con los pies en la tierra. Eso es humildad. Con cordura. Más bien no pensando mucho de nosotros mismos, con cordura. Eso suena diferente. Qué bueno es poder hablar con las personas que tienen un lenguaje humilde. Gandhi, en una de sus frases trascendentes, dijo: procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, y procura ser tan humilde que todos quieran estar contigo. ¿Cómo fusionar estos dos aspectos tan importantes? Que lo que hagamos, que el trabajo, que los triunfos que tengamos realmente, en nuestro caso sabemos que no son por nuestra propia cuenta, porque nosotros solos no lo logramos. Aquí lo logramos por la misericordia del Señor, por su amor, por su respaldo todo el tiempo. Por eso hay que ser humilde para que todos quieran estar con nosotros. Que nuestro mensaje sea un mensaje diferente, sea un mensaje que se aleje precisamente de la soberbia. Proverbios en el capítulo 16:5 dice que abominación es al Señor todo altivo de corazón, y que ciertamente no quedará impune. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y estamos hablando de un Dios de amor, estamos hablando de un Dios que tiene su misericordia extendida, pero aquí hay algunas condiciones. Al altivo mira de lejos, al que no reconoce, al que no escucha el consejo, el que se va por el camino de la rebeldía, el que no oye la voz del Señor a tiempo, sino que cree que tiene la razón y se sienta en su propia razón y hasta la defiende. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Quién es el humilde? El que reconoce, el que entiende que necesita buscar de Dios, el que entiende que necesita acercarse a Él en todo tiempo, en todo momento. Nosotros necesitamos del Señor. Esa humildad es fundamental. Esa es la primera parte importante de esta reflexión. ¿Y cómo llegar lejos y cómo servir a Dios como se debe? Con humildad, básicamente. Nos lo enseñó el Señor. Nos lo enseñó Él mismo, de manera particular como estamos leyéndolo en el texto. Y otro aspecto sumamente importante, el cual me lo enseñaron mis pastores durante mucho tiempo, durante muchos años, no solamente en la iglesia y después como líder y después como pastor. Tuve la oportunidad de rodearme de personas muy especiales, muy espirituales, hombres que habían recorrido largos caminos y habían aprendido seguramente mucho para enseñar a los que estábamos siendo formados. Y me decían, además de ser humilde, debes servirle al Señor con el corazón. Debes tener un espíritu de servicio, un espíritu para servir a los demás, un espíritu que siempre esté queriendo hacer algo más. Otro espíritu, dice la palabra del Señor, hablando de Josué y de Caleb, en ellos se halló otro espíritu. Y cuando hay ese espíritu de servicio en nuestra vida, estamos dispuestos a entregarlo todo. Hoy yo quiero decirles a través de este mensaje que le sirvamos al Señor con el corazón. A los jóvenes quiero decirles, vamos a servir al Señor con el corazón. El liderazgo es llamativo. El liderazgo mueve las masas hoy en día. Muchos quieren llegar a alguna posición especial para mostrar tal vez que lo lograron pese a las dificultades. Pero en el Señor no es así. Nosotros hablamos de una manera diferente. Siempre que quisieron exaltar y halagar al Señor, ni siquiera Él lo permitió y tenía todo el derecho de hacerlo. Él dijo cuando le llamaron bueno, no me llamen bueno, bueno solo mi Padre. Así lo dijo. Ni siquiera ese halago recibió. No era ese su propósito. Su manera de hablar es diferente. Su manera de enseñar a servir es diferente. Mayor es el que sirve. ¿Quién de vosotros es mayor, el que sirve o al que le sirve? Porque en el mundo, en este mundo, es mayor aquel a quien le sirven. Y él se siente en una posición muy alta. Pero en el reino del Señor es diferente. Aquí es mayor quien sirve. Este es mayor. Por eso, el que de vosotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo.
Y esto nos lleva a pensar de manera diferente. Por eso hay que desarrollar y formarnos en un liderazgo de servicio diferente. Es un liderazgo de servicio siendo siervos. El liderazgo de servicio comienza por ser un siervo en primer lugar. Un líder siervo suena mejor. Ese debe ser el primero en aprender a servir. Antes de asumir una posición de liderazgo, debe aprender a servir. Los líderes de servicio sirven porque están motivados por el amor y la humildad. Jesús, ya sabemos, es el perfecto ejemplo de liderazgo, de servicio, pues se humilló por nosotros. Así que hoy la invitación a través de este sencillo mensaje es a que seamos humildes, a que sirvamos con todo el corazón. Trabajemos cada día. Levantémonos cada mañana pensando, voy a servir al Señor, voy a dar lo mejor, voy a hacerlo para la gloria del Señor. Hay varios tipos de personas dentro del trabajo que se desarrolla en los grupos sociales de diversas índoles. Uno de los grupos es aquellos que ni siquiera hacen lo encomendado. Y cuando hablamos que ni siquiera hacen lo encomendado, es que las tareas que se les han delegado ni siquiera las cumplen. Nunca cumplen realmente lo que se les delega, pero quieren servirle al Señor. El otro grupo de personas es ese grupo de personas que escasamente hacen lo encomendado. Ya lo hice, ya escasamente y no doy más. De esos abundan muchos, pero hacen el trabajo de alguna manera, contribuyen. Pero hay un grupo de personas, un tercer grupo que es menor, es minoría. Pero estos hacen lo encomendado y mucho más. Estos son unos siervos. Estos son los del 100 por 1, los que están produciendo siempre al máximo y están dando lo mejor que ellos tienen. Y lo hacen sin medida. Esos llegan primero y se van de último. Esos siempre tienen una palabra apropiada. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Cuenten conmigo. Necesitan algo. Tiene siempre disposición. Qué bueno que pertenecer a ese grupo. Qué bueno. Y saben que no muchos pertenecen a ese grupo porque hay que esforzarse más, porque hay que trabajar más, porque hay que dar más. Y bueno, el Señor lo dio todo y nos enseñó con su propio ejemplo a servir con humildad entregándolo todo. Creo que hoy necesitamos más líderes siervos. Hoy necesitamos más personas dispuestas a entregarlo todo. Hoy necesitamos más personas dispuestas a abandonar su ego, a abandonar su orgullo, a bajarse de ese lugar del orgullo y a rendirse ante la presencia del Señor. Cuando eso sucede, vamos a ser usados. Cuando eso sucede, Él va a tomar nuestras vidas y nos va a bendecir y nos va a llevar a lugares que ni siquiera imaginamos. Él se complace en los humildes, en los que reconocen. No en la autosuficiencia. La autosuficiencia nos aleja de la dependencia de Dios. Pero cuando aprendo a depender de Dios, ahí Él me usa, Él me cambia, Él me transforma, Él me lleva de triunfo en triunfo, Él me guía, Él me enseña diariamente. Y siempre estaré pegado a la tierra, entendiendo que solamente tomados de la bendita mano del Señor podremos lograr lo que nos hemos propuesto, porque no es con nuestras fuerzas, vano es el caballo para salvarse en el día de la batalla. Lo que nosotros tenemos es el Espíritu del Señor en nuestra vida, y su Espíritu, recuerden, produce como fruto en nuestras vidas humildad, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Hoy les invito a que sigamos sirviendo al Señor con humildad y a que sigamos recorriendo este camino glorioso con rumbo a la gloria, sirviendo con todo el corazón. Bendiciones para todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro propósito, cada día parecernos más al Señor, siguiendo su ejemplo, aprendiendo de su sencillez, de su humildad, de su mansedumbre, siguiendo siempre sus pasos. Agradecemos a nuestro Dios
por su gloriosa palabra. Ha sido de gran bendición. Hemos sido edificados por la misma. Y sé que la presencia de Dios ha estado con cada uno de nosotros fortaleciéndonos. Nos ha permitido exaltarle, nos ha permitido sentarnos a la mesa a oír su voz. Y qué mejor manera de finalizar esta emisión que expresando una oración de gratitud a nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de toda la gloria. Por ello, amado hermano y amigo, usted que está conectado junto conmigo en esta emisión, le invito a que juntos exaltemos a nuestro Dios, le demos gracias en este momento a través de esta oración y finalizamos nuestra emisión del programa oyendo su voz. Oremos juntos. Soberano Dios y Señor nuestro, Rey de los cielos y de la tierra, Señor y Salvador de nuestras vidas, te damos las gracias a ti, amado Dios y Salvador Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tu presencia es real, amado Dios, porque nos has permitido esta misión, Señor, porque tu presencia ha estado con nosotros en la vida de cada hermano y amigo, Señor Jesús, presente, conectado contigo, Señor. Te damos gracias por cada ministro, Señor, por cada pastor, por cada persona que estuvo en esta hora conectados, por tu gracia y tu unción derramada, Señor, por permitirnos exaltar palabras de agradecimiento, de gratitud, de honra a ti, Señor, por ser edificados por tu gloriosa palabra, Señor. Hay muchas cosas por qué agradecerte, Señor Jesús, y las palabras no alcanzan, pero nuestras vidas están en esta hora reconociendo que solamente tú eres digno de toda la honra y la gloria. Amén y amén. De este modo, hemos finalizado nuestra misión en esta tarde, agradeciendo siempre a nuestro Señor Jesucristo el usar a cada uno de los ministerios que participan en esta emisión, asimismo a cada hermano y amigo que se dispone a estar conectado a estos espacios en donde juntos nos edificamos a través de la palabra del Señor Jesucristo. Queremos recordarle que estamos transmitiendo estos espacios los días lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la tarde. No siendo más, que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes y sus familias. Recuerde, si Dios lo permite, nos volveremos a ver en una próxima emisión de este programa Oyendo su voz, un escenario para oír, meditar y vivir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios les bendiga y les guarde siempre. Hasta una próxima ocasión. Lo que necesito.